En 1 Samuel 13:14 dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor está hablando de Saúl, va a ser quitado como rey. Dice, el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. ¿Sí? El corazón de David era un corazón del agrado de Dios. Era un corazón al que le importaban las cosas de Dios. ¿Sí? Y esa es la primera pregunta. ¿Qué tanto te importan las cosas de Dios? Y quiero darte ese plus hoy, el que estés aquí conectado. Yo te voy a decir, en medio de tantas cosas, en medio de todas situaciones, en medio de ocupaciones, habla de que a tu corazón le importa a Dios. Y un corazón al que le importan las cosas de Dios, al que le importa lo que Dios quiere hacer en su vida o quiere hacer en la de los demás, es un corazón que tiene sincronía con el corazón de Dios. Y me encanta cómo lo he escuchado en algunas ilustraciones. Es como una danza. Es como tu relación con Dios es una relación en donde Dios va y tú vienes, en la donde tú hablas y Él responde, o en la donde Él habla y tú actúas conforme a lo que Dios está haciendo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, el Señor afirma y el escritor afirma cuando habla, toma las palabras del Antiguo Testamento, dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. Dios lo colocó, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Sí? Escuche las palabras aquí. Un hombre conforme, él realizará todo lo que yo quiero. Bueno, en esta área, en este punto de la sincronía del corazón, hay dos tipos de personas, ¿sí? Hay dos tipos de personas. Unas, las primeras, no me voy a tener mucho en ellas, creo que nos interesa más la segunda, pero es posible que en algunas áreas de tu vida tú estés como una de estas primeras, ¿sí? Y estés hablando. Hay una que me encantó cuando la resumía, y es porque no sé si has hablado con alguien que saludas y te dice, bien, ahí en la lucha, en la lucha, y uno dice, wow, ¿cómo hacen para volverse luchadores? ¿Cómo hacen para estar en esta dinámica? Y entonces allí me acordaba de más, entonces, o escuchas, no, pues bien, llevándola, ¿sí? Uno hace lo que puede, nadie es perfecto, bueno, uno gana y, y llevan la vida así, llevan la vida. Recuerdo algo que está muy de moda en algunos TikTok de un cuentachistes donde este hombre dice, bien, bien aterrado de lo bien que estoy. Entonces, cuando pensaba en esto, recordaba que hay un tipo de persona al respecto de esta comparación con David. Y es aquellos que van allí quejándose, ¿sí? En lo suyo, solo en lo suyo. O sea, tal vez metidos, tan ocupados de ellos, tan ocupados de lo que su vida pueda ser, que evidentemente no alcanzan a involucrar a Dios, no alcanzan a involucrar a Dios como un Dios planeador, sino que lo terminan incluyendo siempre como un socio liquidador, ¿sí? Es decir, están tan metidos en lo suyo que nunca alcanzan a involucrar a Dios en el pre, ¿sí? Estos son cristianos post. Solo aparece Dios cuando las cosas van mal, ¿sí? Es posible que algunos puedan estar andando así. Ninguno de los que está aquí conectado, espero, creo, porque está aquí conectado precisamente haciendo. Dice, están demasiado ocupados para sentarse a la mesa del rey. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz abre la puerta, el que escucha el que el Señor tocó y me abre, yo entraré con él y cenaré con él. Pero este primer tipo de persona están tan ocupados intentando hacer las cosas a su manera, en su forma, que les va a costar obviamente hacerlo, ¿sí? Y si no procuran, normalmente lo que va a pasar es que siempre se van a andar estrellando contra la voluntad de Dios, ¿sí? Sí, queremos hacer la voluntad de Dios, pero en nuestra forma, en nuestras fuerzas, ¿sí? Y ahí es donde la voluntad de Dios se atraviesa como una pared muchas veces para golpearnos, ¿sí? Cuando andamos en esa actitud, en esta categoría uno, digámoslo así. Pero hay una categoría 2, me encanta una alabanza que creo que canta Evan Kraft, que se llama Yo soy segundo, y yo prefiero llamarlo así por categoría, categoría 2. Hay unos que tal vez son llamados de segunda categoría, aunque para Dios somos de primera todos, somos hijos de Dios. Sin embargo, en la actitud, en algunas cosas, tenemos esta categoría 2, y es
cuando siempre esta persona, este corazón quiere hacerlo. David era un hombre que quería siempre hacerlo. Esta categoría 2, si Dios lo dice, lo hace, ¿sí? En esta categoría 2, esa persona siempre se está revisando quién es, está validando su identidad para no perderse en el camino. Si usted lee el Salmo 51, usted va a identificar para mí la obra maestra de David, donde expresa todo lo que él es ante toda situación en su caída. Y allí él dice de dónde viene, quién es, quién lo concibió y cómo lo concibió. ¿Sí? En esta categoría 2, en la categoría de parecernos al corazón de Dios, de tener una sincronía con Dios, estamos revisando nuestra identidad. ¿Sí? En esta categoría siempre tenemos las cuentas claras con Dios. Sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos ubicamos en el lugar que nos corresponde. ¿Ya? Nos sometemos, obedecemos a autoridad. Estamos siempre obrando bajo cobertura. Porque aquí pasa algo y es que a veces el dolor, a veces el golpe que nos dan, nos pudiese hacer pensar que no podemos tener, no tenemos que volver a relacionarlos. ¿Sí? Y yo quiero decirte, alguien que tiene sincronía con el corazón de Dios, que tiene un corazón conforme al de Dios, entiende que si Dios lo restaura y lo sana es para volverse a exponer, es para volverse a poner con aquellos que piensan diferente, con aquellos que no lo hacen como nosotros lo hacemos. Porque el dolor no puede romper los principios, el dolor no puede romper la palabra, porque la palabra es la verdad y será la verdad. ¿Sí? Y no podemos ir en contra. Me encantan las palabras de Jesús cuando en el Nuevo Testamento dice, yo no he venido a anular la ley, he venido a darle cumplimiento. Pero sus acciones mostraron que habían cosas que eran legalistas, religiosas, y contra esas estuvo, contra la religiosidad y contra el legalismo. Pero la palabra nunca fue anulada y los principios y preceptos quedaron allí. ¿Sí? Esta categoría 2, nada en su relación con Dios es insignificante. Nada, nada. Todo lo considera valioso. ¿Sí? Atesora la santidad, busca el perdón. Y uno dice, no, pero pastor, eso es un cristiano perfecto. No, es un cristiano conforme al corazón de Dios, como David, que aún en sus caídas, que aún en sus golpes, que aún en todas sus situaciones, ¿sí? Estaba allí buscando la voluntad de Dios, estaba allí intentando, ¿sí? Quiero que vayas conmigo a 2 de Samuel 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios acá. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ahí terminamos hace 8 días. Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y ya hablamos de ese suceso. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gad. Recuerdo que esto vino producto de un enojo de David, pero de la reacción de un hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios, voy a decirlo de esta manera, perdóneme la expresión, mete la pata. Pero mete la pata y lo primero que se pregunta cuando mete la pata es, Señor, ¿yo qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el camino a seguir? Corrijo rápidamente, ¿sí? Porque a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no va a tener tropiezos. A veces intentamos tomar decisiones con la palabra, con el consejo, como si fueran oráculos de lo bueno, sin entender que al final nuestras decisiones van a tener dificultades, van a tener tropiezos, van a tener altas, van a tener bajas, pero si son la voluntad de Dios, van a ser buenas, agradables y perfectas para llegar a su propósito. Bueno, David era alguien que reaccionaba en el camino. El problema no es que metas la pata, el problema es que te quedes con la pata adentro. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes meter la pata, mirar al cielo y decir, Señor, esto no era por aquí, qué pena, corrijo. Porque al final ese es el corazón así, es sincrónico al de Dios, es el corazón que está día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, queriendo hacer la voluntad de Dios en todo, en todo. Y David, esto fue lo que hizo. Dice ahí el versículo 11, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Y ahí David confirmó que lo que fue una maldición, cuando él lo corrigió, se convirtió en maldición. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando tu corazón está buscando intencionalmente arrepentirse,
Entonces tú vas a poder ver en el siguiente paso la corrección del Señor, la forma del Señor. Seguramente en algunos seguimos intentando, golpeándonos, dándonos tumbos un poco a veces en la cabeza, pero Dios nos da la oportunidad, como David, de que nuestro corazón cada día sea más intencional y sincrónico con el de Dios, sea más intencional cada día para buscar qué es lo que quiere, ¿sí? Para intentar hacerlo en su voluntad y no en la nuestra, porque para ser honestos, nuestra alma, nuestro corazón, muchas veces tiene muchos planes, la verdad, un poco egocéntricos y orgullosos que pretenden ayudarle a Dios de una manera, ¿sí? Y resulta que Dios a veces no necesita ayuda, solo necesita que nosotros obedezcamos. David era un hombre que obedecía sus preceptos y honraba sus principios. Escúcheme bien esto, precepto y principio, ¿sí? Eh, Parecieran sinónimas las palabras, pero me encantó esta diferenciación que allí. Te lo voy a explicar de esta manera. Tú puedes encontrar un aviso que dice límite de velocidad 80 kilómetros, ¿sí? Yo puedo pensar que esto es un principio. Si tú lo violas, tienes una consecuencia, ¿sí? Tú lo violas y tienes una consecuencia. El principio es inviolable. Por eso en Tierra Nueva decimos que vivimos por principios y no por emociones. Porque como el corazón es engañoso, a veces nuestras emociones se elevan más. Un corazón en sincronía con Dios mantiene sus emociones ancladas al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Voy a repetirlo. Un corazón, ¿sí?, en sincronía con el corazón de Dios, procura todos los días anclar sus emociones a la palabra de Dios y a la dirección a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, usted se vuela a la velocidad, no tiene límites y pácate, viene el golpe. Y el golpe almático, yo vengo profundizando, tratando de pedirle al Señor mucha sabiduría al respecto del tema. Porque esta pandemia de ansiedad, de depresión, de estrés, solo la corrige el Señor a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y de una vida que procura sincronía con Dios. Yo no te estoy diciendo que nunca va a haber una baja, que nunca de pronto vas a sentirte deprimido. El Señor lo sintió y todos los tenemos y lo debemos manejar. Pero una vida que procura intencionalmente día a día. Mira, yo te estoy diciendo hoy que tú estás aquí conectado o que estás escuchando esto después por una plataforma o algo, ¿sí? Tú estás buscando que tu corazón tenga sincronía. Y por eso Dios te da un cuerpo, por eso Dios te da una iglesia local, para que en la necesidad de esa iglesia local tú empieces a conectarte y a tener sincronía con Dios para obedecer sus principios. Pero también hay preceptos. Recuerda, límite de velocidad 80 kilómetros. Es un principio, es un límite. Si tú lo violas, tienes una consecuencia. Pero este me encantó, que es el del precepto. Tú puedes encontrarte un aviso que no dice límite de velocidad 80 kilómetros. Puedes encontrarte un aviso que dice conduzca con cuidado. ¡Wow! Y aquí hay mucha más información. Aquí no solo es no pasarse el límite de 80 kilómetros. En el conduzca con cuidado hay un precepto de muchas otras cosas adicionales, porque la palabra nos muestra que por la ley fue insuficiente. Conduzca con cuidado, aplicar el precepto, obedecer el precepto, es procurar intentar el corazón de Dios en la gracia de Dios. Mire, se lo voy a mostrar en algo que tengo aquí fresquito y de lo cual ustedes siempre tienen primicia porque en los devocionales spoileo todas las series. Eh, Hay 10 mandamientos que el Señor nos dio y todos ellos son importantes. Yo creo que son importantes, ¿cierto? Y todos deberíamos respetarlos. Pero cuando queremos vivir en la gracia, queremos anular la ley. Y resulta que la ley no se puede anular. Es la plataforma perfecta para vivir en la gracia porque son los principios, los límites. Pero la gracia son preceptos, ¿sí? Me explico. Los 10 mandamientos dicen no robar y no matar, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso, en que eso no se debe violar. Fueron ley, que fueron principio, pero que a través de la gracia hoy son un precepto. ¿Por qué un precepto?
Porque aunque usted y yo estemos conscientes de que no queremos robar y matar, hay gente que lo hace, ¿sí? Ahora, nos ponemos de acuerdo y creemos que puede funcionar también en medio de este precepto un principio, y es que eso nos hace daño como sociedad, nos daña uno al otro, ¿cierto? Y el Señor nos ha mandado a que no lo hagamos. Pero en esos mandamientos también habla, por ejemplo, del día de reposo, del descanso. Y la pregunta es, si yo estoy de acuerdo en que robar y matar es malo, ¿por qué no estamos de acuerdo en que el reposo y faltar al reposo es igual de malo? Si Dios no colocó en los 10 mandamientos una escala de prerequisitos o una escala de valor de uno más alto que el otro, los colocó por igual, ¿sí? Usted lo lee así porque es la forma de escritura, tal vez lo leería al contrario si fuese en hebreo, ¿sí? Pero David, dice la palabra de Dios, que fue un hombre que obedeció los preceptos de Dios y honró sus principios. ¿Cómo abordamos entonces estos mandamientos a partir del nuevo pacto? A partir de principios y preceptos, a partir de entender que en la gracia Dios no quiere que yo cumpla el límite de velocidad, Dios quiere que yo conduzca bien, ¿sí? No solo en la velocidad, sino también en el lugar correcto, en la forma correcta, dando paso a los demás, ¿sí? Bueno, claro que aquí voy a omitir el comentario para algunos. Sigamos. Versículo 12 dice, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido la familia de Obed-edom y toda su hacienda. Escucha bien esto. Por causa de un corazón en sincronía con Dios que decidió obedecer los preceptos de Dios y honrar sus principios, fueron bendecidos Obed y su familia y toda su hacienda, dice, toda la gente que estaba alrededor. Dice la palabra de Dios, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran alegría, cuando la palabra dice algarabía, perdón, cuando la palabra dice gran algarabía, era de fiesta, ¿sí? Trasladó el arca de Dios a la ciudad de David, ¿sí? Cuando David vio que se enderezó la cosa y que esto ya iba en bendición, entonces ahora sí siguió la ruta de la voluntad de Dios hacia lo que Dios le había llamado. Porque que obedece y vive de acuerdo a sus preceptos y sus principios es libre. Contrario a pensar de que obedecer nuestros mandamientos, obedecer lo que Dios nos llama, nos hace esclavos. La palabra, por el contrario, dice que Dios nos hace libres. Libres, dice la palabra de Dios. Entonces, me parece genial que Dios nos deje ver a partir de esto qué es tener un corazón en sincronía con Dios. Y yo creo que no hay mejor terapia, no hay mejor medicina para la ansiedad, la depresión, que un corazón que todos los días procura estar en sincronía con Dios, con la verdad, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que usted use para hacerlo? Yo creo que usted debe buscarlas en su iglesia y la iglesia crea herramientas. A eso nos dedicamos en Tierra Nueva, a crear herramientas para construir una comunidad saludable de discípulos de Jesús, donde aprendemos cada día a amar a Dios, a amar a las personas y a servir al mundo, ¿sí? Encuéntralas, pero no pierdas la sincronía con Dios, porque allí es donde el enemigo viene, te llena de mentiras, te llena de engaños, y tú te pierdes la libertad, el gozo que produce esa libertad. Mire lo que pasa ahí en el versículo 13 con David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con el efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Porque la libertad de Dios, porque el obedecer sus preceptos, porque el honrar sus principios, ¿sí? Porque el vivir por esa gracia nos da libertad, ¿sí? Y allí David estaba expresando esa libertad. Dice, así que entre vítores y el son de los cuernos y de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Porque yo creo poderosamente en lo que dice la palabra, que allí donde hemos llorado, donde hemos sufrido, el Señor cambiará ese lamento por baile. Pero cuando hay sincronía con el corazón de Dios.
Y sincronizar el corazón de Dios es sincronizar nuestra mente, es sincronizar nuestras emociones, es sincronizar nuestras acciones. Voy a ponerlo otra vez en el ejemplo del límite de velocidad, porque creo que al final cuando tú te subes a un carro, estás poniendo en orden todos tus sentidos. Cuando vas, no sé si a usted le han puesto una multa, yo es porque me han contado, nunca me han puesto una, pero, pero cuando vas al curso este de infracciones, hay una estadística que siempre me quedó marcada y es que el 99% de los accidentes ocurren por una distracción, por no estar atentos a los preceptos y a los principios, ¿sí? Y cuando tú te subes aquí pones todos tus sentidos. Entonces, cuando tú estás conduciendo con cuidado, ya no pendiente solo del límite de velocidad, sino conduciendo con cuidado, entendiendo que hay alguien al lado, entendiendo que atrás vienen, que tienen retrovisores, entendiendo que los direccionales fueron para avisar, no para pasar, ¿sí? Porque algunos voltean con el direccional, ¿no? Entonces es, yo aviso que voy a pasar, me dejas pasar. Esa era la función del direccional, excepto en Cali, que fue cambiado para pasar de una. Entonces, esto es conducir con cuidado. Pero me encanta porque cuando tú lo haces, llegas bien, ¿sí? A veces hemos salido de afán a las carreras en nuestro vehículo o corriendo y nos hemos llevado por delante personas, nos hemos llevado por delante nuestra vida, nuestro futuro. Bueno, Dios está llamándonos a vivir una vida en sincronía con el corazón de Dios, como lo vivió David. Y una vida en sincronía con el corazón de Dios no es una vida perfecta, no es una vida que no tiene dificultades, que no tiene errores, que no peca, que no, no, es una vida que procura todos los días de su vida, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Eso es una vida en sincronía con el corazón de Dios. Una mente que nuestros pensamientos todos los días en esta batalla mental que tenemos se alimente de lo de Dios. Que nuestras emociones cada día sean entendidas. Algo que aprendemos mucho en nuestra iglesia a través del discipulado emocionalmente sano. Es a ser conscientes de nuestras emociones, no para justificarlas, jamás para decir es que Dios tiene emociones y yo tengo emociones. No, yo conozco mis emociones para llevar una vida espiritual de emociones sujetas a sus principios y a sus preceptos. No para justificar mis acciones emocionales y almáticas, porque a veces le damos licencia al enemigo, a nuestras emociones de ser usadas por el enemigo. Y Dios nos está llamando a tener un corazón con el corazón de Dios. Sí, que como nosotros tiene altas y bajas, pero que cada día procura su voluntad. Recuerda que es buena, agradable y perfecta. A David solo le importó la opinión del Señor. Aquí estaba alegre, entregando sacrificios a su Dios, ¿sí? Él y todo el pueblo de Israel llevaban el arca con alegría. Tú y yo podemos sincronizar nuestro corazón con Dios para que aún en medio de la tristeza, del dolor, del lamento, mañana haya baile, mañana haya alegría, porque tenemos libertad cuando obedecemos y honramos sus preceptos y principios. Precepto y principio. Dios quiere que este tiempo sea un tiempo de vivir por la gracia, obedeciendo sus preceptos y honrando sus principios. Amén.